Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar de los modelos de comunicación. Bueno, la agenda para el día de hoy es hablar sobre el concepto de un modelo de comunicación y de su clasificación. Vamos a hablar de los modelos físicos, los modelos psicológicos, los modelos sociológicos, los modelos antropológicos, los modelos sociopsicológicos y los modelos semiológicos. Bueno, ¿qué es un modelo de comunicación? Entonces, comprendemos como modelo de comunicación cualquier paradigma que permite entender la comunicación desde una perspectiva teórica y desde el pensamiento y el contexto en la que se da esta misma. Por ejemplo, no es lo mismo como nos comunicábamos en la antigüedad a como nos comunicamos hoy. No son los mismos elementos que utilizaba el hombre en la era primitiva a los elementos que puede emplear hoy para la comunicación. No es lo mismo que se comunique una persona de hace 30, 40 años a cómo se comunican los jóvenes de hoy. Entonces, ahí tenemos paradigmas que pueden ser interpretados desde una teoría, que son los mismos modelos o clasificación, que es lo que vamos a explicar el día de hoy, bajo el contexto histórico que rodea a los mismos. Contexto histórico puede ser la actualidad, contexto histórico puede ser ayer, contexto histórico pueden entrar las circunstancias que permean ese modelo o ese proceso de comunicación. Iniciaremos entonces con el primer modelo o con la clasificación de los modelos de comunicación. La clasificación entonces se aborda desde el concepto o desde la perspectiva o la idea principal de cada uno de los modelos. Entonces, como lo dijimos al inicio de la presentación o del video, tenemos modelos físicos, modelos sociológicos, modelos sociológicos, modelos antropológicos, modelos sociopsicológicos y modelos semiológicos. Vamos a empezar con los primeros, los modelos físicos. Entonces, los modelos físicos asumen la comunicación desde una postura mecanista, es decir, desde la parte física, es decir, qué elementos físicos nos permiten hoy en día o nos permitían en la antigüedad o qué de lo físico necesitamos para un buen proceso de comunicación. Los autores representativos de este modelo son el señor Shannon y Weber. Ellos conciben la comunicación como una teoría de información que se enmarca en aquello que nació para 1954, que fueron las telecomunicaciones. Es decir, lo que importa es cómo, de qué forma o de qué manera se transmite o no somos capaces de transmitir la información. Lo más importante de este modelo, entonces, recae en, primero, seleccionar la fuente de información con la cual yo voy a transmitir el mensaje. Luego, voy a mirar qué transmisor me sirve para enviar a través de esa fuente de información la información o el mensaje que yo deseo dar a mi receptor. Luego vendría el canal o la señal, que es esa fuente de interferencia entre la información y el transmisor para que llegue a un receptor y finalmente a un destino. En este caso partimos de un ruido semántico, es decir, de un propósito de lo que queremos comunicar, para luego transmitirlo a un receptor semántico, es decir, quién va a interpretar y cómo va a interpretar, en este caso, este modelo o ese mensaje que va a llegar a ese destinatario. Sin embargo, vamos a ver cómo se hace eso con un simple ejemplo, que es el hecho de algo o un elemento que manejamos hoy o que es indispensable hoy en día en nuestras vidas diarias. Miremos a continuación.
Hoy en día, la mayoría de las personas pueden acceder a un teléfono móvil y entablar una comunicación casi inmediata con personas a largas distancias. Sin embargo, ¿alguna vez se ha preguntado cómo viajan nuestra voz o nuestros mensajes a miles de kilómetros y cómo llegan al lugar indicado? Para ello existe algo llamado la red móvil, la cual está compuesta por dos partes. Una es el conjunto de estaciones base integradas por antenas o células, las cuales están comunicadas entre sí y operan en un rango de forma hexagonal, lo cual permite que no existan puntos muertos entre una y otra. Por esto se denomina telefonía celular. Lo esencial de la red móvil es el medio en el que viaja la información. A esto se le denomina espectro electromagnético, compuesto por rangos de frecuencia. La otra parte son los equipos terminales conocidos como celulares, los cuales se encargan de iniciar y terminar la comunicación. Cuando iniciamos una llamada desde nuestro dispositivo, la estación base de la zona donde nos encontramos se encarga de buscar y asignar un canal libre. Una vez nuestra estación asigna un canal, envía una señal en las demás estaciones, para saber en cuál se encuentra el receptor de nuestra llamada. Esta conexión se da gracias al número único que identifica nuestro teléfono móvil. Si está disponible, se establece una comunicación emitiendo una señal en el equipo receptor. En caso de que no esté en el área de cobertura, simplemente nos enviará al buzón de voz o de no encontrar un canal libre, la llamada no se realizará. Cuando muchas personas intentan realizar llamadas a través de la red móvil al mismo tiempo, como por ejemplo en época de Navidad o fin de año, la red se congestiona por ausencia de canales disponibles. Es de esta manera como se dan las comunicaciones vía móvil en la actualidad y el proceso que se lleva a cabo. Bueno, observemos ahora el modelo psicológico. El modelo psicológico relaciona tanto la parte física del proceso físico de la comunicación con los procesos mentales de las personas que se comunican. Es decir, qué elementos físicos necesito yo para comunicarme de acuerdo a los pensamientos que yo tengo. Son tres autores los que desarrollan esta línea: Osgood, Hofland y Berler. Para Hobsbawm, entonces, todos los autores del proceso de la comunicación cumplen las mismas funciones en momentos determinados diferentes, pero todos pueden realizar las mismas funciones. Me explico. Un emisor realiza su mensaje, es decir, codifica la información, transmite ese mensaje a un receptor que lo codifica y también lo interpreta y nuevamente emite otro mensaje. Es decir, que el proceso de comunicación para este autor se vuelve de alguna manera cíclico, un círculo que en todo momento va a estar en función de lo que recibe y de lo que entra y sale en todo momento. Verlo indica entonces que lo que se necesita para esto es tener muy en cuenta qué elementos, ¿cierto?, psicosociales o de la sociedad vienen a intervenir en cada uno de los elementos que yo necesito para poder codificar un mensaje, en especial de la fuente, el mensaje y el medio o el canal y lo que va finalmente a recibir el receptor. Entonces, para la fuente, mi fuente puede de alguna manera buscar una técnica de comunicación, tener un conocimiento sobre el tema, estar permeado por la sociedad, la cultura o tomar una actitud. El mensaje debe ser estructurado y debe tener en cuenta la confidencialidad o el contenido de lo que se va a transmitir, el código que voy a utilizar y el canal, pues ya sabemos que puede utilizar los sentidos o puede utilizar otro canal para poder asimismo entregar el mensaje, y lo mismo va a suceder con el receptor. Los mismos elementos que son empleados dentro de la fuente o entre el mismo emisor son los mismos que va de alguna manera a tener el receptor. Sin embargo, vamos a ver en este momento un video más explicativo sobre esta teoría y de alguna forma con ejemplos más vivenciales de cómo el modelo de alguna manera sí se ve influenciado por otros factores sociales que son los que permiten que el modelo se dé.
Carl Hoffman. Carl Hoffman nació en Chicago, Estados Unidos, el 12 de junio de 1912 y murió el 16 de abril de 1961 en New Haven, Connecticut. Trabajó en el Departamento de Guerra con la División de Información y Educación del Ejército. A Hoffman se le debe el estudio de la comunicación persuasiva como formulación científica de la retórica, así como la credibilidad de la fuente, el orden de los argumentos en una presentación, la fuerza de las presentaciones bilaterales y los eventuales efectos de las comunicaciones atemorizantes. En las clases en todo el Distrito Federal y en todo el Estado de México, en todas las escuelas públicas y en todas las escuelas privadas y en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad. ¿Para qué? Para evitar el contagio. Y reiteró las medidas que dio a conocer hoy: no saludarse de mano. Hoffman es reconocido en el campo de la comunicación por ser uno de los primeros teóricos que aborda el fenómeno de la persuasión ejercida por los medios de comunicación de masas. En Estados Unidos, es considerado uno de los 4 padres de la comunicación, junto con Laswell, Lassafer y Lewin. Su modelo está en un nivel de comunicación masiva. Su área disciplinar es la psicología y tiene un enfoque teórico funcionalista. Ejemplo de ello son los estudios que realiza sobre el efecto de tener un comunicador digno de crédito o prestigioso, así como un mensaje con uno o varios sentidos. El conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven y sano. Los medios de comunicación le preguntaron si se metió una estiradita. Él contestó Es que qué bruto eres, la neta. No seas ya no pude más. Se desprende que los efectos en el cambio de actitud dependen de diversas circunstancias relacionadas con el emisor y su credibilidad, la naturaleza del mensaje, su capacidad comunicativa y al mismo tiempo las características del receptor. Era bien buena, ¿no? Mi nuera es muy buena, es bien trabajadora. Siempre lo ha hecho feliz, lo ha engreído. Lo ha engreído, hasta le lavaba los pies, todo. Yo he estado presente cuando era feliz con mi... Ven lo que les digo, ven, escuchen, ¿ah? Era muy feliz. Mientras uno es más engreidora del hombre, ahí te botan y te tratan mal. Le lavaba los pies y se buscó otra. Con base en el trabajo de Hoffman, se puede decir que, para la eficacia persuasiva de los mensajes, resultan de suma importancia el prestigio y la fiabilidad de la fuente. No obstante, hay una tendencia a que esto se debilite con el paso del tiempo, pues los mensajes transmitidos por fuentes fidedignas tienen mayor fuerza persuasiva en el momento de la transmisión, pero con el tiempo, sea cual sea la fuente, se tiende al mismo índice de retención de los mensajes. Los mensajes deben implicar una determinada dosis de temor. A lo largo del día van a ir surgiendo noticias, todas las preguntas que tienen que ver con el futuro inmediato. Mañana hay clases, el lunes hay clases, hay trabajo, va a haber actividades deportivas, qué va a cerrar, qué no va a cerrar. Fíjense que sí, vamos a tener todo el programa, vamos a estar hablando de qué es la influenza, cómo se contagia, cómo la podemos prevenir. Es una situación en donde no hay que alarmarnos, hay que cuidarnos. Defender las actividades en todos los niveles escolares en un breve comunicado de 3 puntos. La máxima casa de estudios solicitó la colaboración de la comunidad universitaria, esto para atender el acuerdo. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba, informó que ya hay 81 muertes probadas. Para una mayor efectividad del mensaje, resulta adecuado iniciar el discurso transmitiendo los contenidos agradables y finalizar con los desagradables. La presencia del factor sorpresa contribuye a la eficacia de los mensajes. A los domingos poca atención, el cardenal Norberto Rivera informó que se cancela la celebración de misas en todas, absolutamente todas las iglesias y parroquias de la capital, incluida por supuesto la catedral, a rezar o a meditar en casa. La mayor contribución del modelo de Hoffman fue señalar que no se pueden atribuir pautas generales de comportamiento a los diferentes destinatarios de un mensaje, pues la recepción difiere de cada persona según la credibilidad, la sinceridad y la jerarquía que se atribuyen a la fuente, la forma en que se presentan los argumentos y el cúmulo de creencias que previamente tiene el receptor. La crítica que se le puede hacer a su teoría es que los estudios fueron de laboratorio, es decir, para él las aplicaciones empíricas
están vinculadas al ambiente y contexto en los que se realizan. Por eso, la prueba tiene un carácter de una inducción desencadenante, dada en un momento y ambiente casi nunca iguales a los que se dan en una respuesta derivada de una tengo que hacerme experiencia cargo real. del bebé. A veces el bebito lo veo ahí todo triste, todo así, todo chiquitito, y me da pena, señora Laura, porque... Modelo sociológico. Bueno, en el modelo sociológico, la comunicación se asume como un fenómeno social que ocurre entre personas, pero sin olvidar que para este hecho social o que para este fenómeno social existen miembros primarios y a su vez estos miembros de alguna manera pertenecen o parten de una estructura social mayor. Los representativos o las personas representativas de esta línea son los esposos Reuel y Laswell. Asimismo, pues en este modelo la comunicación, si bien es un fenómeno social, la comunicación es interpretada de alguna manera o es tenida en cuenta de alguna manera de acuerdo a cómo han sido establecidos los patrones de comunicación de la misma sociedad. En este modelo rigen mucho los patrones de lengua que se utiliza para cada uno, es decir, cómo son interpretadas las palabras. Acá vemos pues el modelo a través de dos esquemas, ¿cierto? Para Royler, entonces pues es un fenómeno social que ocurre entre personas donde el grupo primario, el grupo secundario, sin embargo todo esto está permeado por el contexto social, ¿cierto? Y por un grupo mucho mayor. En el caso de Laswell, pues entonces ellos se enfatizan en quién, ¿sí? El análisis de control es quién, qué va a comunicar, dice qué, a quién se lo va a decir o qué es lo que va a decir el contenido, por qué canal, entonces se analiza el medio por el cual se hace la audiencia, o sea, a quién va dirigido eso y qué efecto ocurre sobre lo mismo. Sin embargo, pues con el siguiente video ustedes van a entender un poco más este modelo sociológico. Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. En Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina, Chucho en Chile es una cárcel, Chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, yo agarré un chucho que Chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles por 8 y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y ¡qué sorpresa! Cuando en México a mí me dijeron fresa por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Y están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la repu, que te remil parió. Y fresas, parce, me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni jota. Y si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. Se volteó, me gritó, me escupió y me cacheteó. Capullo yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita? Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrimiento, es lo que yo tengo. Y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender. La plata de mis clases no quisiera devolver. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy. En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el sumo pontífice manda en la religión. Y yo siempre creí que un sumo era un gordo en tanga peleando en Japón. Conocí a una andaluza, me llamaba Concepción. Su marido le decía, concha de mi corazón. Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión. Yo lo siento, pero si me dicen Concha, creo que allá mejor no voy. Pero Concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París. De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta. Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back, te diría cualquier gringo. Yo te llamo para atrás. Te dicen en Puerto Rico. Ojos es ice, ice es hielo, hielo el color de la yema del huevo. Oso es ver, y ver es sí, sí es la nota que en inglés es be.
Y aparte B es una abeja y también es ser. Y Sir Michael le decía a mi profe de inglés: y el que cuida tu edificio es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a janguear. Y la glorieta es un rombo y le vistes con overol. Porque tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español. No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con pelo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. En Chile polla es una apuesta colectiva, en cambio en España es el pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo, y pitillo en España es un cigarrillo, y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita, pero pajita en algunos países significa masturbacioncita, y masturbación en México puede decirse chaqueta, que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha, cuando cachucha en Argentina es una vagina, pero allá a la vagina también le dicen concha, y conchudo en Colombia es alguien descarado o alguien fresco, y un fresco en Cuba es un irrespetuoso. Ya estoy mamado. Pero mamado de qué? Mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Bueno, los modelos antropológicos. Si bien los modelos antropológicos también asumen la comunicación como un fenómeno social que exige la participación de las personas como el modelo anterior, la diferencia con este es que se hace una valoración o se tiene en cuenta de alguna manera lo cultural y los aportes culturales que dan la cultura al fenómeno de la comunicación, no al fenómeno sino al hecho de comunicar. Para esto, en este caso, el modelo fue trabajado por Levi Strauss y Edward Hall. La reunión del 2002. Justamente en esa reunión fue cuando empezaste a usar las plumas de colores y a vestirte un poco rarito. Vestirme rarito. Ya habló la Sex and the City. Esa reunión en la que tú llegaste y tenías este acento porque te habías ido 3 meses de intercambio a Barcelona. Estás poniendo en duda mi personalidad. Y es increíble porque no se te ha ido. Bueno, es que es muy difícil que se me vaya teniendo un marido catalán todos los días hablando. ¿Te casaste? Y no me invitaste, perra. ¡Felicitaciones! ¿Y qué tal la vida en parejita? La vida en pareja. Chucha, me estoy divorciando y no me va a dejar ni el carro, el desgraciado. ¡Espectacular! Definitivamente otra cosa. Saber que tienes a tu compañero, a tu amigo, a tu amante todos los días contigo es... Bueno, no sé cómo explicarte. ¿Y a ti cómo te va? A mí... Hijo de puta, ¿y ahora cómo te digo que estoy en la mierda? Ah, maldita filosofía hippie de no mentir. Yo, Edward Cullen. Te tomo a ti, Bella Swan. Te tomo a ti, Bella Swan. Para amarte siempre. Para amarte siempre. En las buenas y en las malas. En la riqueza y la pobreza. En la salud y en el dolor. Amarte. Atesorarte. Por el resto de nuestros días. Acepto. Aceptado. Te amo. Yo te amo. Modelos sociopsicológicos. Bueno, este modelo fue definido por Rochet y Betts. Ellos conciben la comunicación o el modelo en 4 niveles, es decir, que todos de alguna manera partimos sobre diferentes niveles de la comunicación. Empezamos por el intrapersonal, pasamos al interpersonal, miramos uno cultural y finalmente terminamos en un grupal.
Asimismo, pues dentro de este modelo la comunicación siempre va a estar vista o va a partir de un punto de vista de un observador, es decir, hay alguien que está analizando esas relaciones que sean tanto de factores individuales o de forma individual como de forma grupal. En este gráfico podemos apreciar mucho mejor. El observador siempre va a estar en la mitad y en este observador pues siempre va a estar en el nivel 1 la persona sola, ¿cierto? En el nivel 2 ya se va a dar una comunicación de 2 o más personas. En el nivel 3 se va a dar una comunicación más global y luego vamos a terminar en un nivel un poco más grupal. Sin embargo, pues vamos a ver de alguna manera cómo con un ejemplo podemos entender cómo se da estos 4 niveles. ¿Tu novia? Sí. Por esta me cambiaste. Pero si está horrible. Por lo menos hará que te busques una mejor que yo. Pero ¿qué va? Si el señor va de mal en peor en la vida. Qué linda. ¿Y cómo les va? Nos va increíble. ¡Me va pésimo! Mi mamá la odia y todos mis amigos dicen que me metí con ella por despecho y tienen razón. Creo que es el amor de mi vida. Qué bueno. Me alegro por ti. Y tenemos por último los modelos semiológicos. Como su nombre lo dice o como lo hemos visto en cursos anteriores, la semiología es la rama que se encarga de estudiar los signos. En este caso lo que queremos ver a través de este modelo es cómo el hombre ha creado signos que son capaces de comunicar. El autor o la persona que lidera este modelo es el señor Fernando de Saussure y Edward Peirce. La teoría ha evolucionado y se ha incorporado hasta llegar al análisis del discurso, es decir, cómo los signos permiten todo un análisis para poder complementar o para tener una comunicación eficaz. Veamos algunos de los signos que ha aceptado la sociedad y que ya comunican hoy en día. Bueno, con este modelo hemos terminado de alguna manera la explicación de lo que son los modelos de la comunicación. Espero que pues con los ejemplos, las explicaciones y los videos ustedes hayan podido aclarar sus dudas. A continuación los invito a que por favor analicen muy bien la prueba sobre la cual se va a evaluar este tema. Agradezco su atención y feliz tarde.